una vez aprobada y publicada la reforma judicial, ¿qué sigue? Vamos a hablar de esto con Carolina Villano, senadora del PRI, Cecil de León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, Giovanna Bañuelo, senadora del PT, y Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión Ciudadana de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y saludamos también a Laura Ballesteros, que en esta ocasión nos acompaña vía remota por Zoom. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches a todas, a todos, a todos. Bueno, comencemos hablando, no tuvimos la semana pasada la oportunidad de hablar ya posterior a que se aprobara en el Senado de la República, tuvimos esta mesa en lunes, entonces, ¿qué nos pueden contar? Ustedes lo vivieron, ustedes estuvieron ahí en esa sesión, comenzamos contigo, Cecil. Pues bueno, yo creo que el pueblo de México está contento, el pueblo de México está agradecido porque hemos cumplido una de las encomiendas que nos dio el 2 de junio, que es reformar al Poder Judicial. Lo hicimos en una sesión muy larga, tú sabes, con todos los acontecimientos que sucedieron, pero bueno, cumplimos el objetivo de estar a la altura de las circunstancias con esta reforma al Poder Judicial. ¿Y qué viene? Pues vamos a seguir analizando en el Senado las leyes secundarias para poder homologar en los estados. Y bueno, hay mucha tarea por delante, pero celebramos, por supuesto, el que hayamos podido conseguir que se aprobara en el Senado de la República esta reforma constitucional, a pesar de pues todo lo que querían provocar, que no lleváramos a cabo esta sesión, y a pesar de que la oposición y muchos grupos han querido descalificar mediáticamente lo que significa esta reforma profunda al Poder Judicial, yo creo que México está de fiesta. Carolina, ¿qué fue lo que se vivió? Sobre todo ustedes en la oposición, que vimos tus señalamientos a través de redes sociales, pero cuéntanos. Pues una sesión lamentable, histórica, sin duda es un gran atropello a uno de los poderes, dos poderes públicos, el legislativo y el ejecutivo, para anular a otro. Me parece que es un asunto que nunca vamos a borrar de la historia de México. Mira, yo quisiera pensar que va a funcionar, ¿verdad? Pero no va a funcionar, es imposible que funcione porque está mal diseñada. Y además porque el poder legislativo, el poder judicial, lo que requiere es independencia. Ciertamente tiene necesidades, tiene carencias, ciertamente hay cosas que hay que arreglar, pero no es esta la reforma, porque los problemas, si con una elección popular arregláramos el problema de corrupción, o arregláramos de que la justicia fuera pronta, fuera rápida, pues eso sería muy fácil y sería hasta barato. El problema no es ese, el problema es que tenemos pocos jueces, pocos actuarios, pocos secretarios, pocos defensores públicos, pocos ministerios públicos. El tema es también que el sistema de justicia y seguridad es un binomio que tiene que ir junto. Estamos viendo lo que está pasando en Sinaloa y ¿qué propicia todo eso? La impunidad. La impunidad alimenta que haya más delitos, alimenta violencia. Si no arreglamos todo el sistema, es muy difícil que esto pueda funcionar. Estamos ante un grave retroceso, un grave problema. Giovanna. Bueno, en principio decir que nosotros reprochamos enérgicamente todas las manifestaciones de violencia que se vivieron en el Senado de la República el día de esa sesión ciertamente histórica, el que se vulnerara no solamente el recinto, sino lo más importante para todos nosotros, que son las colaboradoras y colaboradores del Senado, que bajo el falso argumento de que eran trabajadores, después quedó demostrado que no, que eran trabajadores del Poder Judicial, pues irrumpieron con violencia. Y nosotros, que pertenecemos a un movimiento de la calle y de la plaza pública, que siempre nos hemos manifestado en ellas y que aparte lo hemos hecho de manera pacífica, pues evidentemente que repudiamos este tipo de acciones, que afortunadamente no lograron nada. Ese día, en la sesión que vivimos y que siguieron todas las mexicanas y mexicanos, pues logramos cumplir con nuestra palabra empeñada, logramos con el compromiso de hacer esta reforma histórica, constitucional al Poder Judicial, que se logró con el aval de 86 votos a favor, 41 en contra, pero que posterior a ello, Pedro y todo el auditorio que nos ve a través de Milenio, se logró también un acto inédito. En menos de 17 horas se habían cumplido con los alcances del Constitucional 135, que dice que la mitad más uno de los congresos locales la deben de avalar. ¿Sí? Nosotros estábamos a la vuelta de veintitantas horas promulgando la constitucionalidad de esta ley en el Senado
y ya 23 entidades de la República la habían aprobado. Posterior a que se hace la declaratoria, 2 estados más se suman. Entonces me parece que esta serie de acontecimientos, pues sin duda enorgullecen, enaltecen a los legisladores, a los constituyentes, que ahí, por pero ejemplo, también al pueblo de México. Se critica mucho que, por ejemplo, el Congreso de Oaxaca ni 2 horas le tomó aprobarlo. ¿Realmente pueden leer todo el dictamen completo, dialogar, realizar una sesión tan importante en menos de 2 horas? Es que regresamos al debate, sí, Pedro, de que esta reforma no tuvieron tiempo para conocerla a través de la minuta. Esta reforma se conoce desde mucho tiempo atrás, por lo menos 8 meses y medio, en el momento en el que se discutió y se votó. Desde que el presidente la y que anunció. se hicieron más de 5 de 500 foros. Foros que fueron convocados desde la Cámara de Diputados, foros institucionales donde se escuchó absolutamente a todas las voces. Muy bien. Pero que también se hicieron de parte de nuestro movimiento un sinnúmero, miles de asambleas en las plazas públicas. Entonces realmente nuestros legisladores en el ámbito local conocían perfectamente el contenido de esta profunda reforma. Antes de pasar contigo, Laura, solamente me gustaría preguntarle a Carolina para agotar el tema de los congresos locales, porque también parte de la crítica es los votos que le dio el PRI en específico a esta minuta en el Congreso de Oaxaca. Durango, por ejemplo, salió el propio gobernador Villegas a decir que es para mantener una buena relación con el gobierno federal. ¿Qué opinión te merece, Caro? Es muy reprobable porque en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, independientemente que hayan conocido con tiempo o no, porque haya habido foros, hay una cosa que se llama proceso legislativo, que tiene tiempos y formas. Y no hubo una deliberación correcta, no hubo un proceso legislativo adecuado, hubo violaciones al debido proceso. Eso, por supuesto, que hace que esto esté viciado de origen. El caso de Oaxaca, a nuestra compañera, yo hablé con ella, el gobernador prácticamente los tuvo ahí desde antes de que se aprobara encerrados para que esperaran y dijo, quiero ser el primero, así es que quiero que estén aquí. Los encerrados no creo que los haya tenido, porque eso ya incluso es en el caso de otros sitios lo hicieron por Zoom. Entonces no hay un debido proceso. Eso indiscutiblemente que va a ser va a haber impugnaciones al respecto. Claro, y por ejemplo, Movimiento Ciudadano, Laura, si bien no acompañaron en los congresos locales, no acompañaron tampoco en el Senado, pues sí queda una mancha con la ausencia del senador Barreda, que pues todavía sigue siendo una incógnita, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ya hasta Clemente Castañeda dijo pues que salga y que explique y que diga él a ver qué es lo que sucedió. Hay infinidad de columnas que dicen que desde mucho antes ya se contaba con su ausencia para lograr la mayoría calificada, Laura. Pues yo creo que columnas movidas por el oficialismo de alguna manera y también de pronto el aliancismo que deseaban no ser los únicos de darle la victoria a Morena. Hay 2 senadores del PRD que a la vista de todos se vendieron a Morena. Hay un senador del PAN que a la vista de todos se vende además por combo padre e hijo a Morena. Y la verdad es que nosotros además lo hemos dicho de manera muy clara, no vamos a encubrir a nadie. Si bien es cierto, al padre del senador Barreda se le secuestró a las 4 de la mañana y se le estuvo encerrado en oficinas de juzgados en el estado de Campeche, también es verdad que él tenía que atender una responsabilidad con la gente, con el pueblo de México y ir a votar al Senado de la República. Lo hemos dicho, ya lo ha repetido también Maínez, lo ha dicho Clemente. Barreda le debe una explicación al país y le debe una explicación también al Movimiento Ciudadano. Pero yo sí quisiera también profundizar, Pedro, sobre las 2 grandes mentiras sobre las que está construida esta reforma, y escuchando a mis compañeras del oficialismo me da todavía mucha más entrada para decir esto. Por un lado, la mentira en donde construyen que es la mayoría del pueblo la que les mandató hacer este desmantelamiento, esta toma del Poder Judicial desde el Legislativo y desde el Ejecutivo. Es una mentira porque prácticamente el 50% de la población les votó a ellos en el Congreso y el otro 50% estamos muy a la par en cuanto a esa votación en los congresos, que no es la misma que la presidencial, pero les gusta colgarse de esa, y ahí no alcanzaron ellos esa mayoría que quieren ostentar casi del 80%. Es una mentira, porque entonces con un fraude de sobrerepresentación avalado por burócratas electorales se van y se sirven con la cuchara grande, violentando todo el proceso legislativo. Pero por el otro lado,
La otra gran mentira es que esta reforma va a traer justicia. No es así. A esta reforma le falta justicia y le sobra venganza. Y si hubieran ellos querido hacer otra cosa, se hubieran ido a los ministerios públicos, a la fiscalía, a las policías, a las cárceles. Entonces, hay dos grandes mentiras. Y bueno, esto no se acaba hasta que se acaba. Nada más concluirá diciendo, también me llama mucho la atención que digan que a pesar de que la gente se oponía, pues no, es que no son sus opositores los partidos políticos, eran trabajadores y estudiantes. Sacil, ¿quiere responder? Trabajadores y estudiantes, eso lo comprobamos y lo pudimos ver en los videos, pero mira, para no engancharnos en lo que sucedió el día martes, que lo más importante debe de ser que aprobamos esta reforma del Poder Judicial y sí lo aprobamos con la mayoría calificada, que es la que se necesita para tener una reforma constitucional. Pues hay que saber contar, le invito a la compañera Laura, no es una sobrerepresentación, es lo que el 2 de junio el pueblo de México nos mandató. Y también decirte, en cada plaza pública en donde estuvimos acompañando a la doctora y quienes hicimos campaña en tierra, en mi caso en Chiapas, fue parte de nuestra campaña electoral el prometerles esta reforma profunda al Poder Judicial. Y hoy creo que pues no solamente la oposición, sino ciertos grupos de poder quieren descalificarla mediáticamente, como lo han hecho por muchos años, Pedro. Como dijeron que López Obrador era un problema e iba a ser un problema para el país y que iba a establecer una dictadura, como dijeron que el peso se iba a devaluar, como dijeron que México no podría tener una refinería, como dijeron tantas mentiras, están tratando de hacer lo mismo con la reforma al Poder Judicial. Yo sí creo que esta reforma al Poder Judicial, yo no te interrumpí, Laura, perdón. Bueno, yo sí creo que esta reforma al Poder Judicial va a traer para las mexicanas y los mexicanos un nuevo sistema de justicia, en donde las juzgadoras y los juzgadores sean elegidos por nosotros mismos. Y nada más para concluir la idea, hace un rato decía mi compañera Carolina, que respeto y admiro mucho, que dos poderes se están uniendo para someter a uno, para quitarle soberanía a uno. A ver, de los tres poderes que formamos esta república, dos son electos por el pueblo, el legislativo y el ejecutivo. ¿Por qué no tendríamos que democratizar el poder judicial? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no pensar que las mexicanas y los mexicanos estamos preparados para elegir a quienes nos impartirán justicia en nuestro país? Esto ya es una realidad y salvo que las acciones legales que ya anunciaron como oposición que van a implementar surtan algún tipo de efecto, me gustaría preguntarte, Cecilia, y sobre todo para que le respondas a la gente, que la gente lo pueda escuchar, porque se ha hablado mucho de cómo se aprobó y demás. Pero ¿en cuánto tiempo realmente podría México ver una diferencia, un cambio en la justicia? Bueno, ya tenemos ahorita términos que tenemos que ir cumpliendo de acuerdo a lo establecido ya en esta misma reforma, pero creo que de lo que mencionabas, hay los que van a impugnar el Poder Judicial que se está extralimitando en sus facultades, porque no puede el Poder Judicial impugnar una reforma constitucional que contó con las mayorías calificadas en ambas cámaras. Eso creo que es como si el Ejecutivo se pusiera a darle sentencias a los criminales. Son facultades que no le corresponden. Pero ¿en cuánto tiempo? Bueno, ahorita vamos al Senado a analizar las leyes secundarias y obviamente a homologar también las leyes y vamos a tener un proceso, creo que tiene 30 días el INE para establecer cómo se llevará a cabo la elección en el siguiente año. Yo creo que es una... Y después la del 27. Y por supuesto después de la 27, pero es un gran paso para la justicia de este país. Yo creo que va a ser un cambio inédito, una transformación inédita que vivirá la justicia de nuestro país y también vamos a tener una generación nueva en el Poder Judicial. Muy bien. Caro, en el tema de las acciones legales que van a interponer, mencionábamos hace algunos momentos que no cuentan en la Cámara de Diputados y en el Senado con los números necesarios para una acción de inconstitucionalidad. Solo les quedan los organismos internacionales y pues los organismos internacionales rara vez llegan a tener alguna acción vinculante realmente en México. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, yo creo que tenemos que intentar la acción de inconstitucionalidad. No tenemos el 33, ciertamente nos faltan 2, el caso del Senado. Yo he escuchado a muchos morenistas que dicen estar arrepentidos de haber votado la reforma, que si hubieran podido hubiesen dicho que no, pero que en ese partido no se puede diferir. Entonces, no voy a decir sus nombres porque tengo que cuidarlos, ¿verdad? Pero yo esperaría que podamos tenerlo, primera. Y segunda, los partidos también tenemos la oportunidad de poner una acción legal como partidos políticos. Eso lo podemos hacer, tenemos 30 días para hacerlo. También existe el amparo indirecto y por supuesto también
también tenemos que hacer otras acciones de orden internacional. Hay una gran violación a los derechos humanos, indudablemente, y esto empezó muy mal, porque acuérdate que empezó primero con la sobrerepresentación. Un partido político que tiene 54% de los votos le dan el 74% de las curules. Eso es francamente una violación a las leyes electorales, y eso sucedió en el INE. Y bueno, después de eso viene, ¿cómo pueden decir que van a combatir la corrupción con esta reforma si corrompen legisladores? ¿Cómo puede ser que van a combatir la impunidad si justamente con un pacto de impunidad logran el voto de una familia? Quiero decir familia porque además dicen que van contra el nepotismo. ¿Qué más nepotismo puede haber que el padre y el hijo? Estaban los dos, uno parado frente a la curul del otro, tomó protesta el hijo, después el papá, después vota el hijo. Dime, todo lo que piensan que van a combatir, eso es lo que justamente le da origen a esta reforma. Eso es vergonzoso. Somos de verdad la burla internacional. Y yo quiero decirles a mis compañeras con mucho respeto, y respeto mucho a la juventud de SACIL, y por eso la escucho con respeto, porque se va a dar cuenta en poco tiempo del grave error que están cometiendo. Y te voy a decir algo, a mí sí me da muchísima pena que toda la sesión, así como ahora te veo sonriendo, se burlaron de nosotros. Y ver, por ejemplo, a la compañera Citlali burlándose todo el tiempo. Burlándose, de verdad, creo que también hay que saber ganar, no solo perder. Hay que saber ganar. Yo las vi todo el tiempo con burlas, de verdad, cuando habla Noroña acerca de esto que sucedió con los senadores, a mí me da pena. Él es el presidente del Senado. Ahora, si iban jóvenes que no eran trabajadores, pues esta no es una reforma laboral. Esta es una reforma que afecta a todas y todos los mexicanos, que afecta a la democracia. Se lo tengo que preguntar, se refiere en específico por el caso de su hijo, que lo señalaron en redes sociales justamente. Y puede ir a la manifestación que quiera. A la que quiera puede ir. Es un joven como muchos otros y puede acudir. Y ni siquiera necesita el permiso de su mamá. A donde quiera puede ir. Está en toda libertad, pero la forma en que se manifestaron, pues sí, a mí me dio mucha tristeza. Bueno, él llegó cuando ya habían entrado, afortunadamente, ya habían entrado, y me parece, y además entró, pero ahí los trabajadores, pero entró por la puerta, ahí está registrada su credencial. Yo te dejé hablar, Sacil, te dejé hablar. Te estoy dejando hablar nada más. No, me estás interrumpiendo. Perdón. Me estás interrumpiendo. Adelante, Carolina. Él entró por la puerta, como entra yo no estaba hablando de tu hijo, Yo estaba hablando de todos los demás. Pero el PT, doña Doña, ha estado hablando mucho de eso. Entonces, claro, si hay alguna acción, ahí está el presidente del Senado, que haga su trabajo, hombre, que deje de amenazar. Yo, francamente, soy una mujer libre y me expreso. Eso, claro, me lleva consecuencias. Todos los que se expresan en contra o hacen una crítica tienen consecuencias, sea periodista, sea político, sea empresario, sea expresidente, sea lo que sea. Este país ya no puede nadie expresarse con libertad. Eso es increíble. Es increíble que esta generación de políticas esté aprendiendo eso. No, pero aparte mi edad no tiene absolutamente nada que ver con lo que creo y con mis convicciones. Vamos contigo, Giovanna, porque este punto es muy importante. Ya tienen los números para aprobar cuanta reforma la mayoría calificada y cuanta reforma constitucional quieran. Pero no valdría la pena tomar en cuenta a la oposición, escuchar, hacer entre todos, digamos, lo que funcionara mejor en las iniciativas que están presentando. Siempre, Pedro, siempre vale la pena escuchar no solamente la representación que tiene las distintas bancadas de la oposición en el Congreso de la Unión, sino al pueblo de México, que es en lo que nosotros nos hemos concentrado. Decir que yo respeto muchísimo los puntos de vista de mis compañeras senadoras y aparte me da ternura, esa es la verdad, el papel tan difícil en el que los ponen a defender pues un poder judicial que tiene el 98% de impunidad. O sea, es muy difícil, entonces tienen que regresar a falsas argumentaciones como la sobrerepresentación, como el proceso legislativo viciado, cuando a final de cuentas las realidades y los hechos ahí están, Pedro. Se votó por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en 25 estados. Está publicada, por lo tanto es derecho vigente a partir del 15 de septiembre y nosotros estamos en la ruta de la construcción, del cómo sí.
cómo sí resolverle a todas las familias de personas que lamentablemente no han sido atendidas por el Poder Judicial, que están indignadas y que tienen rabia porque hay una gran impunidad en este país. ¿Y qué tanto podremos equivocarnos cuando a final de cuentas de cada 100 delitos solamente se castigan 2? Pedro, en todas las grandes transformaciones que ha habido en la historia de nuestro país, siempre han existido voces que descalifican los esfuerzos para poder mejorar nuestro sistema de gobierno y nuestra república. Cuando se iban a hacer elecciones libres y transparentes en el tiempo del porfiriato, se cuestionaba si el pueblo estaba preparado para ello. Cuando se nos dio la oportunidad a las mujeres de votar y ser votadas, se cuestionaba si las mujeres tendríamos la capacidad, fíjate los argumentos, si podríamos votar. Claro. Cuando nosotros modificamos la Constitución y la ley para que los jóvenes fueran incorporados en la representación de los congresos y que nos pudieran gobernar, bajamos la edad que establecía la Constitución, también se cuestionaba si los jóvenes o estas nuevas generaciones, como dice la senadora Carolina, tendríamos capacidad, preparación aquí o no. Está por medio de la Ahora, República. simple y sencillamente estamos dejando en manos del pueblo de México a través de esta reforma que democratiza al Poder Judicial la elección, que ya tiene establecida varias etapas. El próximo 23 de septiembre sesionará por primera ocasión el Consejo General del INE para empezar los trabajos que van a moldear toda esta etapa, que sin duda es un gran reto. Claro. Nosotros tenemos un mes, es decir, antes del 15 de octubre para emitir convocatorias. La oposición tiene un mes para intentar juntar una mayoría, 2, 3 votos que les den la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad. Es decir, los plazos están corriendo. Es derecho positivo vigente. Hablando de la reforma está aprobada y publicada, y nosotros el próximo 1 de junio del 2025 vamos a tener la oportunidad por primera vez en la historia de este país de elegir a nuestros diputados locales, a nuestros diputados federales, a 15 gobernadores y el 27, señora, el próximo, desde el 25 al 27. Vamos a tener oportunidad de renovar todos los cargos que hay en el Poder Judicial, como se renuevan, y bien lo decía la senadora Sacil, todos los cargos en el Ejecutivo y en el Legislativo. Laura, adelante. Gracias. Bueno, 3 ideas muy concretas. Me parece muy lamentable que ya estemos hablando con las compañeras del oficialismo en un tono de haya sido como haya sido, esto ya salió, y háganse un lado que seguimos nosotros derecho, y hablan de dialogar. Yo primero les diría que hay instrumentos jurídicos que se van a llevar hasta sus últimas consecuencias, decirles a las y las jóvenes, a las juventudes, estudiantes de este país que cuentan con Movimiento Ciudadano para llevar a cabo los instrumentos jurídicos y las sendas amparos y distintas formas para poder impedir que se haga la toma del Poder Judicial. Para eso sirven los partidos políticos y cuentan con nosotros. Número 2, me parece también muy importante señalar que ha sido todo un proceso muy bien planeado, estas reformas que ha puesto el presidente sobre la mesa para ir generando un régimen autocrático. Aquí este país ya vivió una dictadura perfecta, parece que están construyendo todo para que el régimen se vaya moviendo hacia esa hegemonía, y creo que no podemos dejar de hablar de la reforma a la Guardia Nacional vinculada a la reforma del Poder Judicial, porque se quiere aprobar en la Cámara de Diputados este jueves, y sí es muy lamentable cómo está estructurado, porque el Poder Judicial era la última trinchera antimilitarista del país. Le puso un freno nada más en la historia moderna en el 2017 a Peña Nieto, que quería hacer la ley de seguridad interior. Le puso un freno a López Obrador en el 2023 con sus reformas de la Guardia Nacional militarista, y ahora que quieran aprobar la militarización de la Constitución, moviendo el 129 y otros más el jueves, ya no va a haber con este debilitamiento y toma del Poder Judicial pues un poder de este país que defienda la no militarización. Los militares van a poder hacer asuntos civiles en tiempos de paz, entre muchas otras cosas, además de la militarización de la seguridad pública. Era una estrategia fallida de seguridad que empezó el PAN, continuó el PRI, y ahora Morena lo llevó a límites impensables. ¿Les parece que sigamos platicando la siguiente semana? Se nos fueron más de 20 minutos volando. Está muy bueno el debate y hay mucho Pero nada más le todavía. quiero preguntar si, hablando de impunidad, van a perseguir a Yunes, porque lo traían ellos con varias investigaciones. Quiero saber qué va a pasar con Yunes. Creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Quiero saber qué va a pasar con Yunes. ¿Qué va a pasar con Yunes? ¿Sus expedientes contra toda su familia?
Bueno, pues ya lo seguiremos Fíjate platicando. la incongruencia de las posiciones. Yunes, que hasta hace unos días era senador de Yo tu ni lo coalición. conozco, la usted. verdad. Nunca he Dios tenido una mío. foto con él ni lo conozco. Incongruencias. ¿Y qué dice Jamás Carlos? lo he Y si saludado, lo vi ni me pero acuerdo. todos los Dice. días. No, pero además de Incongruencias. eso, yo no vengo a defender personas, yo defiendo instituciones. Es que tú Por estás eso soy señalando Muy bien. particularmente a una persona. Por eso, pero gracias no a una él institución. tenemos esta mal llamada reforma perjudicial. Pues, Seguimos la siguiente semana. Gracias, senadoras. Gracias, Buenas Laura. noches. Pausa, regresamos.